Y en la charla previa, hay que decírselo a la gente, estábamos tratando de buscar la manera de enfrentarnos a esa situación de Venezuela, tal vez desde lugares no tan comunes. Y hay una realidad que rompe los ojos y que lastima, que es el hecho de que objetivamente el país caribeño está viviendo un éxodo en estos momentos. Un éxodo producto de una situación económica que no encuentra respuesta, más allá de que, por ejemplo, ayer el anuncio del lanzamiento de una criptomoneda, de alguna manera, del petro, busca intentar dinamizar una economía que en los hechos sigue todo el tiempo cayéndose a pedazos. Sí, es una crisis económica, política, social, pero yo me pongo en el lugar de los que nos están viendo y uno dice, otra vez Venezuela. En verdad hace como 2 años que estamos hablando permanentemente de la crisis de Venezuela. Y para no repetir lo que se dice en todos lados, yo la primera pregunta que me hacía es, ¿por qué hablamos tanto de Venezuela? ¿No? ¿Es porque es un país de la región? Sí. ¿Porque integra el Mercosur? También. El petróleo, ¿no? Esa cosa, hasta el nombre de la moneda nueva asocia a esa imagen de un país rico en petróleo. También, pero ¿saben cuál es mi teoría con respecto a Uruguay? Yo creo que es el típico caso en que en un tema de política internacional se transforma en política interna. Es decir, hay un plus cuando hablamos de Venezuela que impacta en Uruguay de una manera que sirve también para discutir política interna. Entonces, y es una tristeza eso, porque ustedes decían, el drama en Venezuela es tremendo, pero para la gente. Yo miro desde acá Venezuela, tengo muchos amigos en Venezuela, y comunicándome con ellos, los que la están pasando mal es la gente, el pueblo. Uno ve los dirigentes de un lado y del otro, y es como una especie de círculo cerrado, de juego en la que solo ganan los que se radicalizan. ¿Por qué digo todo esto? Porque la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cómo ayudamos? Si nos paramos de ese lugar, ¿no? De lo mal que la está pasando la gente, que además, como ustedes dicen, se van. O sea, y no se van porque tengan ganas de recorrer otros países, ¿no? Es más, algún día hay que conectar con la cantidad de venezolanos que están viniendo aquí, ¿no? Es un tema que es muy positivo para nosotros, a pesar de que alguno empiece a crear esta imagen de que los migrantes nos dejan sin trabajo, en fin, es muy positivo para nosotros volver a captar migración externa, pero este es el drama de otro pueblo, como lo fue para nosotros en la década del 80, del 70, ¿no? Que expulsábamos uruguayos y uruguayas. Entonces, yo me paro desde ese lugar y creo que es un gran fracaso de los que dirigen Venezuela, de la oposición y del oficialismo, que han generado esa sensación de guerra permanente, con un método que yo insisto mucho, recorre América Latina y algunos otros países del mundo, que es la polarización. Es decir, unos y otros, los buenos y los malos. Digo esto porque es un contexto para entender cómo interpretar esa realidad y cómo pararnos. Si somos más de lo mismo, si aumentamos, agregamos leña a ese fuego, ayudamos poco. Desde el gobierno uruguayo, como vos bien decís, este es un tema que se transforma en política nacional porque se da un debate nacional. Desde la oposición se está reclamando que el gobierno del Frente Amplio condene al gobierno encabezado por Nicolás Maduro, y el gobierno uruguayo ha sido cauto, ha sido muy cauteloso respecto a sus pronunciamientos, valga la redundancia, respecto a Venezuela y respecto a la instancia electoral que sucederá el próximo 22 de abril, en la que la oposición dice no vamos a participar y en la que Nicolás Maduro buscará la reelección. Sí, en verdad todavía la oposición no está totalmente definida, sí, está dividida. Ese es un asunto que ha cambiado radicalmente la realidad política en Venezuela. Si no, no estaríamos donde estamos. Si el año pasado se hubiera mantenido la oposición de manera unida, no hubiera tenido el gobierno un triunfo muy importante que la tuvo en las elecciones de octubre regionales. Entonces, digamos, hay ahí una ecuación que todavía demuestra un funcionamiento interno de la institucionalidad. Yo soy de los que opina que hay un deterioro muy grave de la democracia en Venezuela. Pero cuidado, no es una dictadura. Porque si le empezamos a decir a todo o a cualquier cosa dictadura, empezamos a tener problema con los símbolos. De paso digo, ¿no? Estoy bastante lejos de una imagen como la que dijo Sturla de que Uruguay va hacia algo parecido como Venezuela. Creo que cuando empezamos a usar categorías así, esto de las redes, ¿no? De que se dicen cosas muy rápidas, a veces sin pensar, yo estoy convencido, o se tiene mala intención o mucha desinformación. Descarto la mala intención del cardenal uruguayo, creo que es desinformación porque quienes conocemos cómo se vive hoy en Venezuela,
decir que Uruguay va camino a eso. Y sin embargo yo digo, hay un gran deterioro democrático que se resuelve a ver, los con uruguayos diálogo. Seguramente no queremos parecernos a Venezuela y tampoco al Vaticano, No. sobre todo si sos mujer. Mejor no vivir en el Vaticano. Sí, alguna autocrítica tendría que aparecer por ahí. No habla. No, por eso. Entonces, quiero decir, la única solución en Venezuela es el diálogo. Aunque parezca lejano, yo no sé qué otra cosa se le puede proponer a una sociedad como la venezolana partida, que necesita de una recomposición económica, social y política que no sea el diálogo. Es una sociedad partida a la mitad. Nadie arregla Venezuela con discursos polarizantes. Ahora lo decías partida a la mitad, pero en el último año sobre todo fuimos testigos de algo que honestamente no se esperaba hace un tiempo, porque se consideraba que particularmente Enrique Capriles iba a ser la persona que iba a llevar adelante, a ser la cara visible, el frontman de esa oposición, que termina dividida en tres, recibiendo un golpe muy importante en octubre pasado y que de alguna manera envalentona al gobierno de Nicolás Maduro, una figura muy desgastada, quien toma de nuevo fuerza para decir voy a volver a ser candidato a la presidencia, y aprovechando este momento, esta ola, digamos, en donde la oposición parece un boxeador a punto de caer, que no sabe para dónde dirigirse, adelantan la fecha de las elecciones como para aprovechar este impulso. Pero en los hechos, ¿qué va a cambiar en Venezuela a partir del próximo 22 de abril? Tomando en cuenta el hecho puntual de que es una economía que todos los días se verifica como inviable. Sí, es así. Por eso el drama no se resuelve con una elección. Como tú decías, la oposición se dividió, lógicamente, porque en realidad los une el antichavismo, que ahora deriva en antimadurismo. Y hay que tener claro, no es lo mismo Chávez que Maduro, no es lo mismo el proceso anterior que el deterioro democrático que ha habido. Chávez se enfrentaba elección tras elección. Debe ser de los países con más elección en América Latina en los últimos 15 años. Chávez compareció 14 veces ante las urnas y ganó 13. Y supo perder. Pero también, digamos, que supo tener ese discurso confrontativo, ese discurso que también dividía de alguna manera en dos a la sociedad venezolana, pero que a su vez le permitió justamente en las urnas reivindicarse. Validar, sí. Exactamente. Y eso es lo que eludía Maduro. Por eso es muy importante que se haya fortalecido en las elecciones de octubre pasado, porque muchos le criticábamos la no convocatoria a elecciones, incluyendo los plebiscitos, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, él recupera legitimidad en las urnas, aun cuando sea cuestionable esta elección, que todavía no está del todo cuestionada. Entonces, de vuelta a la división de la oposición, ya hay dos candidatos de la oposición que se van a presentar. Uno de ellos, ¿te acordás, Ana María, que hablábamos del factor de las iglesias evangélicas, ¿no? Sí, en América Latina, pastor. Y de la elección en Costa Rica? Bueno, vuelve a aparecer un factor así, un candidato va a ser de las iglesias evangélicas. En Venezuela particularmente, el factor fe en la política. Un factor también, insisto, utilizado por el expresidente Chávez a la hora de sus discursos, y cómo nuevamente, bueno, aparece un actor en la política venezolana que apela a eso, a lo que mucha gente sostiene la sociedad venezolana ha perdido en los últimos tiempos, al no encontrar una respuesta ni del gobierno ni de una oposición que parece destinada a hacerle el juego al propio gobierno. Por eso es un drama, porque tiene una salida, digamos, de largo plazo, que pasa necesariamente por las urnas. O sea, tiene que haber elecciones, tiene que haber formas democráticas de laudar algunos de esos conflictos, pero luego tiene que haber una estrategia país para salir del gigantesco pozo en el que está Venezuela. Y eso, tengámoslo claro, no es una cuestión que se resuelva solo internamente. Acá hay intereses en juego. Cuando se juntan países, como lo llaman el Grupo de Lima, y vuelvo al tema de la posición del gobierno uruguayo, no se puede sumar a cualquier club. El Grupo de Lima, que no existe desde el punto de vista institucional, es un grupo con muchos intereses políticos y económicos. Y voy a decir una cosa, la gente confunde mucho, y acá se ha hecho mucha retórica con el tema ideológico, ¿no? Afinidades ideológicas en relación a Venezuela. ¿Saben por qué entró Venezuela al Mercosur? No fue por razones ideológicas. El principal lobby, la principal presión para que Venezuela entrara al Mercosur era de la industria de San Pablo. Y la principal organización en contra era los industriales de Colombia. Colombia tiene una relación absolutamente estratégica con Venezuela. En primer lugar, por frontera. Fíjense en que este éxodo que mencionábamos tiene en los puentes entre Venezuela y Colombia una especie de
eso que nosotros veíamos en los puentes en turismo, ¿no? Entre Argentina y Uruguay, hoy es todos los días entre Venezuela y Colombia, ¿no? Puentes llenos de gente caminando, yéndose de Venezuela hacia Colombia. Esto ya es una razón para que Colombia tenga mucho interés en Venezuela, pero siempre hubo un gran interés económico. El mercado venezolano, por el famoso tema de la maldición del petróleo, solo producen petróleo, todo lo demás lo compran. Y el gran cliente para Colombia ha sido siempre Venezuela. Eso es lo que disputó la industria paulista cuando hizo todo el lobby posible para que el Congreso brasileño votara el ingreso de Venezuela al Mercosur, no la izquierda de América Latina. Esa especie de fantasía de creer que solo las cuestiones ideológicas definen estas cuestiones. Siempre hay detrás interés económico. Entonces, sigue habiéndolo. Fíjense que Venezuela es el principal reservorio de petróleo del mundo y su principal cliente es Estados Unidos. Entonces, no tengamos la inocencia de creer que estas cosas pasan solo por cuestiones democráticas, de opciones políticas internas. Hay un juego muy pesado internacional que se utiliza por parte del oficialismo para decir que toda la culpa es externa, el imperialismo, y se utiliza por parte de la oposición para generar una especie de coalición internacional que cuestione hoy el oficialismo y al gobierno en Venezuela. Y eso es un triste favor. Pararnos desde ese lugar, desde Uruguay, sería más de lo mismo. Lo único que hay que hacer, aun cuando la perspectiva sea a largo plazo, es el diálogo. No hay otra forma. Me quedé pensando en algo que tú decías y que es una verificación de la realidad. El Mercosur va a ir para donde los industriales de San Pablo quieran que el Mercosur vaya. Siempre fue así. Entonces, también es un dato de la realidad que hay que decirlo en esas palabras, porque muchas veces depositamos expectativas en las capacidades que se pueda tener desde nuestro país particularmente, y el dato de la realidad es que como bloque económico, los grandes intereses económicos van a determinar hacia dónde vamos y determinarán si llegamos a tener algún acuerdo con China, determinarán qué va a pasar con esa situación particular que Paraguay, que profundiza sus relaciones con Taiwán. El acuerdo con la Unión Europea. Se explica actualmente la posibilidad de que se firme porque la industria paulista acaba de bajar su presión proteccionista en relación a Europa. Entonces solo hablamos del ingreso de productos agrícolas del Mercosur a la Unión Europea, cuando el problema histórico de ese acuerdo fue el proteccionismo, en el buen sentido lo digo, la protección de la industria de Brasil asociada con Argentina, básicamente la industria automotriz, de quedar absolutamente expuesta a la industria automotriz europea. Entonces, el hecho de que el Mercosur, la industria paulista, haya bajado su defensa en relación a Europa es lo que hace viable el acuerdo con la Unión Europea. A la espera de que Francia también baje un poco sus pretensiones en lo que tiene que ver con los productos agrícolas. Ese juego que aún no se ha empatado y que algunos dicen no se va a empatar porque los franceses son irreductibles. Sí, pero está muy cerca de empatarse porque Europa gana mucho, mucho con el acceso al mercado, sobre todo brasilero. Y eso vale mucho más que lo que pueda perder el sector agrícola europeo y se va a compensar con plata. Europa en este momento tiene una gran oportunidad. Lo bloquea no los intereses económicos, sino la política. La presión de sectores agrícolas franceses que tienen mucho peso político, no económico, y que pueden asociarse a sectores de ultraderecha francés. Y Macron tiene un gran problema de equilibrios internos, pero basta con que Merkel consolide su liderazgo, a pocos días estamos de que pueda formar gobierno, levante el teléfono y le diga a Macron: basta, vamos a hacer, esto es un gran negocio para Europa, así que no lo perdamos, y eso se arregla con plata. De vuelta, son intereses económicos, y no perdamos de vista, cuando hablamos tanto de Venezuela, que hay un gran botín de guerra. Venezuela es un país muy rico, a pesar de que sea en muchos sentidos muy pobre. Y ese es el drama de Venezuela, por eso no se resuelve con una elección. Es un tema de largo plazo, y hay que pensar el día después. A Venezuela hay que ayudarla el día después. No hagamos como Haití, ¿no? O como Honduras, porque ahí hay un gran doble discurso, ¿no? Se habla mucho de Venezuela. ¿Y de Honduras? ¿De la democracia en Honduras? Fíjense lo que acaba de pasar con el representante de la OEA en Honduras, que no es un hombre de izquierda, y que dice: la OEA no es solo Venezuela. Se lo dice Almagro cuando renuncia. Y le está diciendo: no puede ser que te pases hablando de Venezuela. ¿Cuándo vas a hablar de Honduras? Y renuncia en el momento que él denunciaba que se estaba violando la democracia en Honduras y que la elección no puede ser aceptada. Y de eso no hablamos. Entonces, hay un foco, no hablamos de lo que pasa en Brasil. Yo no digo que en Brasil haya una dictadura, pero que hay un golpe fuertísimo a la democracia brasilera,
con un gobierno ilegítimo desde el punto de vista democrático, no cabe duda. Entonces hay una doble moral, hay un doble discurso, y por eso es muy difícil aceptar que se ponga solo a un país en el banquillo de los acusados, aun cuando hay que hablar de ese país y de su estabilidad democrática. Álvaro, si te parece, para el próximo miércoles vamos a hablar de Argentina, porque ahora no tenemos tiempo. Hoy en Argentina hay una movida muy importante y es la movilización de los camioneros. En Argentina los medios lo presentan como Macri versus Moyano, pero lo que sí está sobre la mesa es la situación de la economía argentina, que si bien creció, la inflación está tragando ese crecimiento. Después de Venezuela, Argentina es el país con mayor inflación, una situación económica muy complicada la de Argentina, porque los números no le cierran, tiene números, algunos números más positivos, pero tienen números negativos, lo que decíamos. Gigantesco endeudamiento, como nunca en la historia. No, y además crece la economía, pero te lo traga la inflación, entonces la gente... Y por eso el conflicto. Es esencialmente salarial. Exactamente, y ahora viene la ronda de los consejos salariales. Lo que ellos denominan las paritarias. Quedará entonces para el próximo miércoles preguntarte si aquellos pares, entre comillas, a los que apostaba Macri para sacar adelante a la Argentina, le respondieron o siguen de alguna manera dándole la espalda y depositando sus intereses en alguna banca a salvo. Muy buena pregunta.